al sol de la tarde correspondiente a este viernes cimarrón, un viernes raro, que me gustaría saber, saludo Víctor, saludo Félix, nosotros aquí cumpliendo, nosotros, ¿verdad? Como siempre. Como siempre. ¿Sabe qué? ¿Dónde yo puedo saber cuántos alumnos y alumnas acudieron a las escuelas ayer y hoy? En la Dirección General de Participación Comunitaria del Ministerio de Educación se consigue esa data, la asistencia diaria. El registro diario, y eso llega a diario. Okay. ¿A qué hora llega eso? Me imagino que eso a las 2 de la tarde. Ya está ahí. Entonces podemos decirle a Dari que llame allá para que averigüe cuántos fueron. Sí, bueno, si tú quieres podemos llamar a un contacto del Ministerio de Educación, que yo estoy seguro que ahora hay comunicación allá en el Ministerio, que con mucho gusto podrían respondernos. Si tienen la información, yo digo que la información está porque yo... ese es el canal. No, que yo trabajé en esa dirección y yo conozco cómo funciona ahí está la información. Ahora, supongo que tiene que seguir por un tema de continuación de Estado, por la misma vía, en la Dirección General. A mí me gustaría que la asistencia fuera electrónica. Cuando los niños entran, una cámara los cuenta y los sube en línea, pero falta para que lleguemos ahí. Pero sí, hay una forma, aunque sea análoga, con una macota de que Víctor Villanueva, presente, profesor. Félix Lajara, presente, José Laluz. Es así que se hace todavía eso, ¿verdad? Sí, claro, sí. Okay. Yo digo porque yo sé que el día de fiesta de hoy, de antes de ayer, de la Virgen de la Altagracia, generó puente. Además, te digo una cosa. Generó puente. Los primeros que no van son los docentes. Los profesores. Adivina por qué. Por ejemplo, ¿qué deficiencia tenemos en el sistema educativo? Que por la politiquería barata de los partidos políticos y gobernantes, para que no vengan con disparate que uno y que otro, es todos, muchas veces agarran y te nombran un profesor de un municipio en otro municipio. Si hay un puente y los estudiantes regularmente no van, y tú sabes que no van, ¿qué tú vas a hacer para allá? ¿Qué tú vas a hacer para allá? Porque tú sabes, los estudiantes no van y tú no vas. Entonces, ¿qué sucede? Se pierde todo ese desayuno. Se pierde el desayuno. Ven se el le tema, paga ese día. Ven que no es solamente, ven el componente de la calidad del gasto, cómo se refleja ahí. Y nadie mide nada de eso. No. Bueno. Te voy a decir más peor aún, miren, para que ustedes sepan. El gran problema que se creó aquí, al mismo tiempo fue la solución. Porque recuerden que antes en las escuelas a ustedes le pedían una cuota de inscripción. ¿Para qué? Para comprar ace y cloro para lavar los baños. Detergente. Pero al mismo tiempo también hacían que el mes, hacían un sinnúmero de actividades, viernes de colores, para recaudar fonditos. Con el presupuesto del 4%, eso se acabó. Se empezó a transferir. A las regionales se les manda dinero, mucho dinero para eso, y esas regionales entonces desembolsan a las juntas de centro, que es lo que le llaman en los municipios, los distritos. Ahora, ¿tú sabes qué pasa? Que un distrito en cualquier municipio tiene nombrado 300, 400, 500 gente, más que un ayuntamiento, por lo cual el gasto de educación, el dinero de educación se está yendo una gran parte en nómina, en nómina, incluyendo que la mayoría ni van porque son conserjes, cositas, choferes, porteros, le ponen 7 porteros a una escuela. Ahí se está yendo el dinero del 4%. Y que conte, siempre ha pasado. Cuando llegó Fulcar fue un desastre, porque ahí fue que explotó, porque estaba por lo menos controlado. Miyagi, que se la en serio, continúa el doble. Y no sé si ahora sigue en la práctica. Habría que ver. Pero estoy seguro que ese problema es una desgracia. Este tema viene a cuentas porque el lunes vamos a tener otro día de fiesta, el número 4 de este mes. Déjame ver si son 4. El 1 de enero, el día 6, el día 21 y el día 26. Que a propósito, el próximo lunes, Juan Pablo Duarte cumpliría 213 años de edad. 213. Nació en 1813 y estamos en el 2026. Patricio nuestro. 213. Duarte es el ideólogo de la dominicanidad, de que fuéramos libres, independientes y soberanos. Saludo, Cristal. Hola. Pero el ideal duartiano fue secuestrado por Pedro Santana inmediatamente después de la
de la Guerra de Independencia. Sí. Y después Santana se alió con Buenaventura Báez y dirigieron la Primera República completa, entre ellos dos. Se lo dividieron. Se volvieron enemigos, siguieron peleando y luego lo sustituyó otra dupla que estaba conformada por Gregorio Luperón y Lilis. Y Ulises Cerot, que era lugarteniente de Luperón en la restauración. Santana y Báez secuestraron el proyecto duartiano y de los trinitarios, lo persiguieron y hasta lo mataron. Claro. Y luego vino Lilis y le hizo lo mismo a Luperón. ¿Ustedes saben cuál y fue el pensamiento conservador empezó a controlar el Estado con Santana, con Báez, con Lilis. Oye, y después de Lilis vinieron los... Porque nunca hubo un pacto entre ellos. Siempre hubo un acuerdo en común de sacar a los haitianos. Sí. Por ya la doblegación y la opresión que vivíamos. Pero eso hizo que el pensamiento haitianos. Dominante en República Dominicana fuera el conservador. Pensamiento liberal dominante. Sí. No, liberal no. Sí, claro. Pues, no, Santana era atero, valero. Era atero. El conservador. El liberal de Ortiano. Ahora, no fue dominante. El dominante fue el conservador. Eso es lo que desde un primer momento. Todavía lo es. Lo es. No, lo sigue siendo. Nuestros cimientos está en el conservadurismo. Por eso yo creo que aquí el sentido duartiano es simplemente un reflejo del idealismo y la pureza de la vida de Duarte, de su pensamiento. Yo lo que creo no más de ahí. Yo lo que creo es que el verdadero padre de la patria debería ser Pedro Santana. Imposible. No, pero qué va. A propósito, esa es la práctica. A propósito de Pedro Santana, déjame decirte, mira, el acto más bajo, vil, ruin, atroz que ha cometido un dominicano, lo cometió Pedro Santana. ¿Cuándo? Bueno, luego de el 27 de febrero, que ustedes saben que ¿verdad? El cañonazo y que allí se declaró la revolución o la independencia, no fue que ahí mismo se peleó. La pelea viene en consecuencia. Ahora, ¿quién es la persona que le da la cara al ejército haitiano? Que era más fácil y más rápido llegar a la capital por el sur que por el norte. Por eso por el sur fuimos atacados casi el triple de veces que por el norte. Entonces, ahí encontramos un personaje llamado Antonio Duvergé. Nacido en Puerto Rico. De la frontera. Nacido en Puerto Rico, sí, Balaguer era un bandido. Nacido en Puerto Rico, pero criado en República Dominicana, por padre dominicano. Sigue diciéndole bandido a Balaguer. No, porque no soy yo. Él lo está diciendo sin Emilio aquí, que si lo dice con Emilio, duramos media hora hablando al instante. ¿Qué hizo? Mira, Antonio Duvergé, escuchen esto, miren. Ganó el 19 de marzo. Ganó la Estrelleta. Ganó el Memiso, ganó Cachimán, ganó en la Mata de Farfán. Ese señor ganó. O sea que de las 17 batallas ganó la mitad. Toda. El tipo, oye, el verdadero padre de la patria es ese tipo. Ese tipo debe estar considerado a la altura de los padres de la patria de hoy. Sin embargo, entonces, como el fantasma de Santana, ¿quién era entonces? Antonio Duvergé, que le decían, sí. ¿Sabe cómo le decían los haitianos a Antonio Duvergé? El Bois. Si los haitianos sabían que el Bois estaba en la batalla, ya eso era el daño, el miedo psicológico era la mitad del pleito. Entonces Santana, y con esto concluyó José, ¿qué hizo Santana? Como sabía que la fama de Duvergé era tan grande, agarró y lo acusó de conspiración, de formar parte y asociación con el gobierno haitiano. Lo puso en un paredón, pero no tanto así, no se conformó. También puso su hijo. Y entonces cuando lo iba a matar, le dijo Santana, a mi hijo primero. ¿Por qué? Para que su hijo no vea morir a su padre. Y después que lo fusiló, le cortó la cabeza. ¿Y sabe qué hizo Santana? Le pateó la cabeza después que estaba en el suelo muerto. Pero cuéntale ahí a Santana. El que dice que Santana es un héroe y un padre de la patria en este país. Pero señores, cuéntale a Santana la anexión a España, porque está bien que nos independizamos de los haitianos, pero y entonces esa intención de querer unir a los blancos de la madre patria. Yo estoy hablando de la independencia, el rol que él jugó y está en el panteón. Santana está en el panteón. Que la anexión a España también le quita méritos en todo caso. Pero hay dos símbolos que me permiten a mí afirmar con suficiente evidencia de que el pensamiento conservador secuestró el proyecto de Duarte. El proyecto de Duarte no es el que nosotros vivimos. Nosotros vivimos el de Santana, por eso tenemos un 56% de informalidad.
Santana era un palero, un analfabeto con poder, un palero. ¿Y saben por qué yo digo que hay dos simbologías que me permiten afirmar a mí que el pensamiento conservador secuestró el ideario duartiano y de los trinitarios? Voy a poner 3 ejemplos. Primer ejemplo, porque tenemos 3 padres de la patria. No son 3 padres de la patria, es uno solo. Eso es un mecanismo para diluir a Duarte. Segundo ejemplo. Y la cuota de poder de cada quien en el gobierno de Lilis. Segundo ejemplo. Una cuota de poder ahí. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo. La presencia de Santana en el Panteón Nacional es un símbolo de poder. Es un símbolo del poder. Eso es una burla. Eso es una burla. ¿Tú sabes de quién? Lo que yo acabo de decir, lo leí, ¿sabe dónde? En el Centinela de la Frontera de Joaquín Balaguer. El mismo que lo llevó al Panteón. Tercer elemento. Oigan esto. Pero ningún presidente se ha atrevido a movilizarlo de ahí. Tercer elemento. Lionel, ni Hipólito, Abinader ni dijo Danilo, que Abinader, yo le pregunté en Nueva York. Todos dicen que lo están Y dijo que debíamos sacarlo. No lo van a hacer. Te voy a decir por qué no lo van a hacer. Tercer elemento. Él dijo que debíamos sacarlo, no que él lo va a sacar. Tercer elemento. Okay. Tercer elemento. La capilla San Rafael en el Palacio. La capilla San Rafael en el Palacio de la Presidencia. Yo tengo más de 15 años denunciando eso. ¿Oigan cómo se llama? ¿Qué le pasa? ¿Y tú quieres que le cambien el nombre o que la cierren? No, a mí me da... No, yo creo que no debe llamar. Porque no es el nombre. Es en honor a quién. Sí. No es el nombre. O sea, que puede eso está ahí en existir, honor a pero Trujillo que hizo ese cambiándole el palacio. Sí. Y todos los gobiernos... Pero hay un santo San Rafael. Oye, pero hay un santo eso San no me Rafael. Pero es el simbolismo. 5 gobiernos del simbolismo. PLD, yo diciéndole, cámbienle el nombre a eso. No se van a atrever. Nunca se atrevieron a hacerlo. no. Y eso es Nunca. fácil, eso- De hecho, esa capilla, yo no sé ahora, pero cuando el PLD la dirigía un coronel con una 45 No, flechas. ya Sí, no, sí. ya no. Yo dije que yo Es un no capellán que lo dirige, un capellán. No, Con exacto, una capellán. 45 capellán, es No, así. es que capellán. Es así, eso es así. No, no. A la llegada de Luis Abinader al gobierno, la persona encargada y que dirige toda la capilla es un sacerdote, Bueno. Dios mío, Kelvin. Bueno. Será Acevedo, militar. No, creo. Pero ahí están los 3 sacerdote, símbolos. Muy buen El doctor sacerdote. arzobispo de Santo Domingo, López Rodríguez, ¿tú sabes cuál es el cargo que ostenta militarmente? Mayor general. Sí, porque... Mayor general. porque- Y otra cosa. Concordato. ¿Y por qué Francisco de Rosario Sánchez participó o lo hicieron padre de la patria? Con sus méritos, obviamente. Porque resulta que el ministro de Justicia, Lili, era sobrino de Francisco de Rosario Sí, Sánchez. pero al final, no, Pero porque hay un punto. eso no es lo importante, porque todo el mundo Sí, quiere... por influencia. Escucha, Pero- todo el mundo puede aspirar a lo que quiera aspirar. Sí, sí, pero si Lo son que tú influencia. puedes estar seguro que si Luperón hubiese sido el que le plantean esa decisión, no lo hace. No, claro. obviamente Ni que no. Francisco Ulises Pero- para allá, pero hay un punto. ni Juan Bosch. No, claro que Hay un no. ¿Entiendes? claro, hay Es un porque Lili punto. era conservador. Pero el martirologio Hay un también. punto a resaltar Tuvo de que ver con el Santana. martirologio Sí, también. Hay un Oye, punto- Lili fue la antítesis de Luperón. Si estuviera en Víctor, mis manos, padre de la patria, escúchame, Juan Duarte. Pablo Duarte, y padre de la nueva patria, Gregorio Ay, Luperón. de acuerdo Porque contigo. si usted es rico y se De pone acuerdo. pobre desde cero, De acuerdo y contigo. otra gente, un segundo lo hace Pues rico, ya sacaste a el segundo Double se G. Ya sacaste a Double G. Sí, sí, No, sí. en función Tú de lo lo que- tenías ahorita. En función de lo que Sí, está, tu me VG refiero. vale. Víctor, tu pero VG de vale, pero Santana, Luperón está por encima. de Santana también hay que ver las circunstancias de sí. Santana. Sin Santana no había movimiento de independencia. Claro. Duarte se hubiese quedado con el idealismo Teoría. que trajo desde Europa. No, eso no es así. Principalmente Eso no es Cataluña. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Sin Santana Eso no es cierto. no, sin Santana. Eso no es cierto. No. Santana lo Perdón. que hizo fue traer campesino con palo y machete No, en la no, mano no, aquí. no, que palo y había ejército. machete. Y Y trae por- 2 pesos de Alto Mayor. Y el Sí, financiamiento. ven acá. Y el financiamiento. ¿Qué financiamiento? Ajá, Pues ajá. Duarte no era parte de financiamiento. ¿Y por qué Duarte ¿Tú va y crees le que toca Duarte la era pobre? puerta? Duarte era hijo, su papá era pero ¿por qué comerciante Duarte va de al piezas de Seibo? barco, era millonario. Vicente se ¿Por le qué tiró Duarte la va al Duarte va al Seibo? Vicente se le tiró Pero Duarte. ¿por qué Duarte va al Porque Seibo? había que buscar financistas Sí, para el pero- tema. pero está bien. No, y también. Y hacía falta también- apoyo económico Ah, militar. bueno, pues está bien, pues Claro. entonces no era necesario Y Santana. Santana No, llegó pero con 2 no es- pesos. Bueno, ¿dónde, termina. ¿Dónde cae Santana? Santana cae ante la historia en cuanto a los fusilamientos que hizo.
precisamente a los gestores de la independencia misma. Solamente por eso. Y la traición. La anexión. Y yo creo que el contexto ahora mismo. ¿Va a justificar la anexión? Sí, claro que sí. Ay, mi madre. Claro que sí. Vamos a escuchar esto, vamos a escuchar Vamos a ver. Vamos a escuchar esto. No, yo lo tengo sustentado. Y lo va a traer a un contexto actual. Y lo he presentado en congresos de derecho internacional y política exterior. Vamos a ver. No, eso está escrito. Yo lo tengo escrito. Es un debate coloquial, no es académico. Vamos adelante. Pero déjenlo que lo acabe. No, es un debate académico. Está reivindicando un traidor histórico. No, no, lo está reivindicando. No te dejes Usted está aquí sentado y tiene un micrófono. Por Santana. En su cartera hay una cédula que dice dominicano. Por Santana. Porque cuando aquí, después que tú haces un proceso de gesta de independencia, el siguiente paso es una gesta de independencia del principio de la autodeterminación de los pueblos, es el reconocimiento internacional. Y en la época, el reconocimiento internacional estaba supeditado al interés de los imperios del momento, los cuales la corona española era uno y los independentistas le tocaron la puerta y le dijeron que no. Y fueron a Estados Unidos, al Congreso de Estados Unidos, y le dijeron que no. La gesta independentista estaba al borde del precipicio. Claro. Y por falta de reconocimiento internacional. Y cuando eso viene a la noticia de la corona española, Déjalo que la corona española, bueno, son datos que yo me he dedicado. Falta de reconocimiento internacional. Una gente local. No. Yo me he dedicado a estudiar eso. Tú solo el que y eso es una conclusión Me parece que te mía. está confundiendo con Haití. Se están confundiendo con Haití. Haití tampoco. Señores, que tuvo que dar Señores, vamos a cambiar de temas y no nos podemos poner de acuerdo. Vamos a tener que cambiar yo me de metí tema. en el Archivo General de la Nación, Claro, en la él biblioteca, está hablando con datos en históricos, bibliotecas no europeas, pasión. a investigar sobre eso, y me fui a Génova también a estudiar sobre esta cuestión. Claro. Yo no estoy improvisando en 2 segundos como aquí Víctor eso. dice. La gesta independentista, cuando la corona española le dice, te condiciono el reconocimiento, a cambio de, eso fue a la anexión de Samaná. Diablo, tú estás arreglando la anexión fue la condicionante del reconocimiento de la gesta independentista. Si no, eso se va al carajo. Lo mismo que está haciendo Donald Trump con Groenlandia. Esa era la actitud de la potencia en el momento. Félix, breve, señores, porque tenemos que pasar a otro tema. Tan sencillo, tan sencillo como el ilustre, para evitar el comentario de Emilio, Joaquín Balaguer en el Centinela de la Frontera. Pero si tú le dices el ilustre provocándolo. No, el ilustre es para que no se meta a pelear. Si digo lo otro. Si dijiste ilustre. El ilustre Joaquín Balaguer en su libro El Centinela de la Frontera, que le dedica prácticamente el libro completo a Antonio Duvergé como contraparte a Pedro Santana, dice todo lo contrario a lo que está diciendo nuestro amigo Víctor Villanueva. Vamos a ver. Allí en aquel libro, El Centinela de la Frontera, de Joaquín Balaguer, que lo pueden buscar en cualquier lugar, dice lo siguiente, que Pedro Santana era un tipo respetado porque era un atero que tenía poder económico. El poder militar no estaba en sus manos. El poder militar de Pedro Santana llega cuando se arma la gesta heroica, ¿verdad? Y que comienzan las luchas independentistas en el sur, encabezada por Antonio Duvergé. Pero ¿qué sucede? Como Pedro Santana tenía muchos recursos para aportar y ya la familia Duarte estaba prácticamente desgastada, que era la principal financista o una de ellas en la gesta independentista, se le dieron los poderes plenipotenciarios ante el Congreso de la República Dominicana para que él fuera, no, espérate, fue eso ahí mismo, el 19 de marzo y consecuente. ¿Para qué? Para que él fuera responsable general de todos los generales. ¿Para qué? Como él está poniendo dinero en la gesta, que ya está montada, para que el hombre pueda seguir aportando dinero y aportando armas y hombres. ¿Qué hizo Pedro Santana? En la batalla del 19 de marzo, que es la primera gran compromiso, luego del 27 de febrero, agarra y se instala en el Palmar de Ocoa y se sienta a beber romo y a comer carne. En lo que Antonio Duvergé estaba peleando, en el 19 de marzo allá peleando, hasta que ganamos la batalla. Y cuando ganaron, que le llegó el mensaje entonces, vino Santana a la capital diciendo, acabamos de ganar la batalla. Eso lo dice Balaguer, el Centinela de la Frontera. No me quita una coma lo que yo he dicho. Cristal, adelante. Dijeron lo mismo, al final de acuerdo con no, yo no me acuerdo. Cristal, ese era tu... Yo voy ahora
a evidenciar que ustedes sí están de acuerdo. Pedro Santana sí hizo y sí fue todo lo que tú dices, Félix, y todo lo que dice Víctor, porque eso está registrado de manera histórica, eso no es que uno se lo va a inventar, son datos históricos. O sea, una cosa es como él terminó y otra cosa es como él comenzó. Realmente él sí comenzó como una parte fundamental del proceso y de la gesta independentista. Incluso hay algunos historiadores que señalan que desde el Seibo se hizo un acto de proclamación simbólica porque la fecha acordada, de acuerdo a algunos historiadores, fue el 26 de febrero y no el 27. Entonces, cuando él se da cuenta, él avanza para la capital el 27. O sea, son muchos datos históricos que, como ninguno de nosotros estábamos ahí, tenemos que confiar en los datos históricos de la gente que escribió sobre esos hechos en ese momento. Que ya luego, en 1861 hasta el 65, ocurra todo lo que pasó con la anexión a España, pero estamos hablando de 17 años después. Y una persona como Pedro Santana simplemente ha sido el ejemplo de otros políticos dominicanos que si revisamos su tabla axiológica, como dice Emilio, te vas a dar cuenta que comienzan en un espacio y terminan dañando toda su vida política. Pero es que Emilio, no, Emilio, adelante, Emilio. La ignorancia y la desinformación producen los mismos efectos que una hecatombe de una bomba atómica. ¿Por qué digo eso? Mi hermano, el erudito Víctor Villanueva, mi hermano, el hijo de doña Natividad. José erudito y soy ignorante. Que lo quiero y lo adoro. Primero aquí estoy yo, Tú defines. Perdón, yo no te Vamos a empezar así mismo a hablar de ti. Cualesquiera es tu opinión, cualesquiera la dos, no importa, eso no me define. Dale para allá. De lo que es la masa general de lo que es la República Dominicana en ese concepto. ¿Por qué? Primero lo ensuciaste y después... Pero la masa no está hablando por este micrófono. Pero espérate, el Víctor sabe el respeto que yo tengo por él. Cuidado, Demuéstralo. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero es lo siguiente. Sabemos, y hay que respetar las huestes de la preindependencia que encabezó Pedro Santana. Eso es incuestionable. Eso no se puede cuestionar. Claro. Ahora bien, post-independencia también... terminó otra cosa. Post-independencia, los primeros años, fue también un hombre entregado a la causa, por sus beneficios, obviamente, que él pensaba cobrar y no se le dieron como él pensaba. Ahora, segunda parte. ¿Cuál fue la actitud? ¿Cómo no cobró? No. Si le metió el ejército, dominicano a los fundadores aquí en tierra. No cobró como él pensaba. No, tiene que escuchar. Él no cobró como él pensaba que iba a cobrar. No. Está bien. Ok, entonces el argumento final es el siguiente. Al panel le voy a preguntar, se han olvidado de un gran personaje, hermano de padre y madre de Pedro Santana, Ramón Santana. ¿Cuál fue la actitud de Ramón Santana a la hora que Pedro Santana quiso anexionar el país a España? ¿Cuál fue la actitud de Ramón Santana? Pregúntale, llama a Juan Daniel Balcácer, ¿cuál fue la actitud? El tema aquí es que el aporte de desarrollo fue económico. El tema es que saber de lo que está hablando. El tema es saber de lo que se está hablando. El tema es saber de lo que se está hablando aquí. Santana minimizó que el liberalismo que contagió Duarte con sus pensamientos, con la trilogía de los 3 mecanismos que estableció para divulgar su gesta independentista, precisamente eso generó un sentimiento nacional. Santana no entendió eso. Ahora, el liberalismo de los duartianos no entendieron el pragmatismo de la arena siguiente, el siguiente escenario. Se quedaron en el romanticismo. No puede Villanueva, una pregunta para ti. Sino el escenario que en un mundo donde todavía había esclavitud, donde las potencias se hacían ricos con la trata de personas, de negros, esclavos. Una pregunta para ti, Villanueva. En ese mundo, si usted no... O lo que le pasó a Haití a cambio de deuda, o era mediante anexión u otro mecanismo de indignación. ¿Tú justificas la anexión de Santana? No la justifico, claro. La analizo, hermano. La analizo porque es un hecho real. Pero tú la estás justificando. La balanza la está inclinando a favor. Es más, él está defendiendo una tesis que tiene, ¿no? Claro. Para lo que hemos hecho nosotros, cuéntame 3/4 de isla. Villanueva, ojalá nosotros ser un territorio ultramar de España. ¿Cómo la vaina? Sí, ojalá. Pero escucha eso. Ojalá. Yo tengo una pregunta. Perdón, ahora mismo yo le voy a dar la palabra. Pero escucha eso. Pero Graimer, Rosario, ustedes no tienen nada que... Es una traición a la patria, pero escucha eso. ¿Qué traición de qué? Oye, ¿qué prefiere? Él quiere... Yo no me voy a hablar de España. Emilio, para lo que hemos hecho nosotros. Con relación a Santana,
Santana es una de las figuras históricas que más divide el debate. Deben sacarlo por cómo terminó. Y picarlo. Pero negar la espada de Santana en los procesos. ¿Pero cuál espada? Una sola batalla que haya ganado. Es que no ha ganado una sola batalla. Nunca besó una sola. Mi amor. Ya no fue Daniel Balcácer. Él no es Vicente Noble. Él no es Entonces, los dos hechos que llenan de oprobio a Santana es el tema del fusilamiento de María Trinidad Sánchez y de los hermanos y de su tío Francisco de Rosario Sánchez. Y además, creer en la colonia en aquel tiempo no era un asunto descabellado. Había otro plan porque miren por qué. Porque es que el imperialismo que se desarrollaba en el mundo de ese tiempo, que era Inglaterra y era España, sobre todo, y Estados Unidos en ciernes, digamos. Ya habían imperialismo en esa época. Claro, todavía no era imperio. Lo que pasa es que la mayoría estaban empezando a entrar en decadencia. Hasta la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que España perdió muchas guerras, perdió de la invencible armada de Inglaterra, perdió de Francia, perdió de Estados Unidos, perdió Cuba, perdió Puerto Rico, perdió Filipinas, perdió nosotros de Francia. Porque España fue una potencia mundial por accidente. La primera potencia mundial fue España. Y lo fue por accidente, no por una ideología. Pero el hecho de que dominicanos o dominicanos en cierne, dominicanos en germinación, porque el concepto de dominicano lo establece Juan Pablo Duarte, éramos un grupo de criollos creciendo a la patoriega aquí. Entonces, cuando... Sí, porque habían dejado la isla abandonada por las devastaciones de Osorio. El tema de la España boba, casi desaparecemos como grupo humano, del hambre que pasamos. Entonces, pensar que alguien quiera decir, señores, nosotros no podemos solos, vámonos con la madre patria. Claro. Porque nosotros no nos podíamos parecer a Haití, porque Haití nos metió una dictadura de 22 años. Inglaterra. ¿Para dónde teníamos que coger? Estados Unidos no estaba pendiente de esto. Entonces, de quien teníamos que estar pendiente en algún resquicio de algo, fue de España. Claro. Ahora, se equivocó frente a nosotros. Ahora, lo que nosotros decimos es, nosotros peleamos contra los negros haitianos para liberarnos, pero después peleamos contra los blancos españoles para restablecer la república. Entonces, aquí dicen que nosotros peleamos contra los haitianos porque son negros, pero peleamos contra los españoles que eran ricos y blancos. Excelente reflexión. Ese tema nosotros tenemos que liberarlo, y por eso es que Santana divide la historia en el debate, pero Santana también tuvo mérito, lo que pasa es que al final la cagó. La daño. Bueno, a mí me gustaría que este debate no termine solo hablando de Santana, sino que terminemos hablando de Duarte, porque al final pienso que los ejemplos positivos son los que debemos emular, y por eso quiero finalizar. No, y porque estamos hablando de esto porque es por el 213 aniversario de su nacimiento, ¿no? Y por eso quiero terminar leyendo un párrafo del juramento trinitario, que es el gran aporte que hace Duarte con su ideario para la lucha independentista, y dice del siguiente modo: en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano y de implementar o implantar una república libre y soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesados por una cruz blanca. Antes de salir de aquí, un solo detalle, José. ¿Cuántos años tenía Duarte cuando Núñez de Cáceres establece la independencia 13 llamada? años, 13 años. 9 13. años. Él Como nació en el 13 13 fue en y con el 1821. tenía... No, 1821. Con el 21. Un niño era... 13. Sí, pero para... Un niño con conciencia. Tenía No. 8, Es para 9 que nos años. situemos en el ámbito histórico. Porque la 8 independencia nuestra 8 años. no solo fue de los haitianos. Nosotros intentamos una independencia en el... Ah, claro, porque Le faltaba- José Núñez de Cáceres le entrega la llave a Le Boyes. faltaba un mes para ¿De cumplir qué no 9 queramos años. independizar? España. Entonces, el hecho de independizarnos de Haití y luego luchar contra España, lo único que indica esto, para los que quieren dividir el debate sobre qué es por negritud y Pero es que eso no es el debate. No. Es un debate de mierda. Aquí hay muchos historiadores que meten ese tema. El debate, por lo el debate menos, es que nosotros, el tema es que nosotros queríamos ser dominicanos. Para mí. Dominicanos. No, para mí. A mí no me importa
eso de la anexión, porque hay que ver el contexto histórico, Claro. hay que estar ahí. Sí. Y es verdad, era como ahora lo que está planteando Trump. O tú te alineas con Trump o te alineas con China. Claro. Si te quedas suelto, te jodiste. Pero ahí nadie se lo pidió. Mira, ahora, para terminar de mi parte. La corona. Nadie se la pidió. Yo- Nadie se la pidió. Nadie. Yo empecé- Eso ofreció y él la envió. Lamentablemente, Protectorado y cuarto buscando. lamentablemente derivó. Tiene que dar algún mérito a Santana. Bandido. Lamentablemente deriva siempre en eso, en lo de Santana. No. Para mí lo más importante es generar un equilibrio entre el conservadurismo y el progresismo. Eso tiene valor científico. ¿Por qué? Porque tenemos un 56%. ¿Y quién fue que exilió a Duarte también? Mira, Para mí. ¿Quién lo mandó al ostracismo? Para mí, Santana, para mí, Pero para ese mí, fue para su mí. final, no su comienzo. Santana secuestra el pensamiento de los trinitarios y esa condición Sí, de pero atero con que él tomaba asumió Bobadilla cuando se casó también. con la viuda Sí. de un atero de verdad Sí. en el este, lo impregnó en el gobierno. Se asoció con Buenaventura Báez, el padre histórico de la corrupción dominicana. No hables Luego, de eso, pero ella no es su descendiente. Lilis lo sintetiza a Báez y a Santana. Trujillo Traicionando a Luperón. Traicionando a Luperón. Trujillo sintetiza a Santana, a Báez y a Lili. Y Balaguer sintetiza a Santana, a Báez, Ay, oye, a Lili y a Trujillo. Y ese ¿Ven que es lo mismo? El mismo patrón. Claro. Y Balaguer que dice Y que entonces, Santana la es un pregunta, bandido. ahora, la pregunta es, espérate. La No, pregunta es, ¿y quién lo encarna todito junto ahora? Alejandro.